Bienvenidos, damas, butrules y viciosos del ajedrez en general. Nuevamente vídeo de Mundo 64, con todos vosotros aquí Mou. Y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo jugar contra la defensa francesa. Es una defensa bastante sólida para las negras y vamos a enseñar los planes típicos de dicha defensa y cómo poder afrontarlos con garantías. ¡Comenzamos! Bueno, la defensa francesa es la posición que se produce después de 4 E6, D4 y D5. Aquí debemos saber varias posibilidades, ¿vale? En la mayoría de planes, ¿vale? Las negras nos quieren jugar C5 para desestabilizar y romper el centro. Y luego suele venir el caballo a C6, en muchas variantes la dama viene a B6. Y debemos ser prácticos, ¿vale? Sobre todo saber las ideas. El alfil de las casillas blancas de las negras es su pieza mala, evidentemente, ya que no puede salir con naturalidad buscando una buena diagonal. Y evidentemente en un fianchetto chocaría contra el peón de D5. Entonces hay muchos planes también que las negras buscan hacer B6 y alfil A6 para cambiar su alfil malo por el nuestro bueno, ¿vale? Entonces con blancas no vamos a indagar mucho en todas las variantes, pero sí vamos a resaltar un poquito las principales. Una opción sería jugar E5, que es la variante del avance. Otra opción sería peón por D5, que sería la variante del cambio. Y luego hay otras jugadas usadas que son caballo C3, que se puede contestar normalmente con caballo F6 o con alfil B4 entrando en la defensa francesa variante Winauer. La más sólida es caballo D2, que es se produce la conocida como defensa Tarras. Y hay otras ideas, por ejemplo aquí después de 4 E6, sabiendo que las negras nos quieren hacer D5, que el mismísimo Paco Vallejo introdujo dama E2, ¿vale? Su idea principal es que si nos hacen D5 ya podríamos capturar y no nos podría comer por la clavada del peón de E6. Entonces evidentemente después de dama por D5 pues las blancas conseguirían muy buena posición ganando tiempos. Sin duda interesante. Después de 4 E6, D4, D5, vamos a ver un poquito la variante del avance, que se produce con E5, C5 y C3 sujetando el centro. Caballo C6 es lo más habitual. Y aquí caballo F3, defendiendo. Dama B6. Y aquí entraríamos en una conocida que se jugaba hace bastantes años, que es alfil D3. Otras opciones más sólidas pueden ser alfil E2, con la idea de caballo A3 y caballo C2 para sujetar al peón de D4. Alfil D3 es la más agresiva. Y si nos damos cuenta, después de peón por, el peón de D4 va a ser intocable momentáneamente para las negras. ¿Por qué? Porque si hacen caballo por D4, seguiría simplemente caballo por D4 y a dama por D4, alfil B5, jaque, jugada intermedia, capturando la dama negra. Entonces, por eso es bastante conocido este truquillo y entonces aquí las negras hacen alfil D7. Y aquí las blancas juegan en roque, sacrificando el peón de D4, buscando, primero ya tenemos asegurado el rey y buscar un desarrollo rápido de piezas. Se puede seguir con torre 1, dama E2, alfil E3 ganando otro tiempo. Y en muchas variantes incluso se llega a sacrificar el peón de 5 para seguir abriendo columnas para nuestras torres. El rey negro está en el centro y tiene carencia de desarrollo. Después de la variante del avance, vamos a ver un poquito la variante del cambio. La variante del cambio E por D5, E por D5. Aquí, bueno, ahí se pueden buscar jugar planes con C4 incluso. Y caballo C3, caballo F3, desarrollar rápidamente las piezas, alfil D3, como si fuese un ataque Panov contra la defensa Caro-Kann. Pero aquí tienen un poquito más de ventaja las negras, ya que su alfil ya puede salir.
¿vale? Aquí hay varios planes. Uno de los planes que más me gusta en esta posición es iniciar con alfil d3, ya que la idea principal es jugar contra el alfil de c8, ¿vale? La peor pieza de la defensa francesa. Si nos damos cuenta, no puede venir de momento a esas tres casillas, y en estas dos pues quedaría el alfil un poco mal. Entonces pues las negras pues suelen jugar alfil d6, impidiéndonos alfil f4, y entonces aquí simplemente hay un plan que es hacer caballo c3, diferentes formas de jugar para las negras. El caballito se saca por e2, porque luego vamos a poder avanzar con f3, ya que nuestra idea va a ser enrocar en largo. Y ante jugadas normales, por ejemplo, la idea es hacer dama d2, por ejemplo, Juan b5 las negras y enroque largo. Este sería un esquema bastante conocido, donde nuestra idea simplemente es tirar todos los peones de flanco de rey para abrir columnas para nuestras torres. Una jugada como b4 tampoco habría ningún problema, simplemente viene el caballito aquí controlando la importante casilla c5, ¿vale? Y las blancas consiguen una posición bastante cómoda de jugar. Caballo c6 es una que normalmente no se hace mucho, ¿vale? Por alfil b4, que es la Winawer, que es un poco molesta, ¿vale? Y caballo f6 es otra de las jugadas que se puede hacer. Caballo f6 seguiría e5, caballo d7, f4, c5. Estos han jugado muchas partidas en la actualidad. Caballo f3 para defender el peón, caballo c6, alfil e3, ¿vale? Y al final uno de los planes típicos de las blancas es hacer dama d2, seguido de enroque largo, ¿vale? Vamos con otro. Alfil b4, por ejemplo, que era la conocida Winawer, se sigue con e5 y después de c5 las blancas tienen varias opciones, pero sobre todo dama g4 es bastante usada, aprovechando que el alfil de f8 se ha ido a b4 y nos queremos con el peón de g7 y atacar la torre. Caballo e7, dama por g7, torre g8 y dama por h7, y se dan posiciones muy complicadas, ¿vale? Al final peón por se contesta con a3 y bueno, aquí hay mucho lío, mucho lío y muchas complicaciones. Volvemos un poquito con la Winawer. Después de 5 y c5, otro plan típico es hacer a3, ya que el alfil nos captura, y la idea de las negras evidentemente no es comer ahora en c3 porque reorganizaría la estructura de peones de las blancas, sino que una de sus ideas es hacer caballo c6 y en un futuro jugar c4 bloqueando todo el flanco de dama. Las blancas simplemente desarrollarían piezas y jugarían una posición tranquila, intentarían jugar una 4, torre b1, ya que en muchas posiciones el rey negro va a estar enrocado en largo. Otra, caballo d2, ¿vale? Que es la variante de Tarras. Y aquí las negras tienen básicamente caballo f6, peón por peón, o hasta alfil e7 ha llegado a ser jugada. Y otra de las más importantes es c5, ¿vale? Esa no, es peón c5. A peón c5 lo suyo es comer en d5 y simplemente a hacer alfil b5. Alfil d7 y entonces alfil por d7, eliminando el alfil blanco y jugando posiciones cómodas y tranquilas. Buscar jugar caballo b3, buscar jugar caballo f3, bloquear el peón de dama aislado y jugar un poquito contra él. Peón, por ejemplo, seguiría con caballo por
Y aquí las negras suelen hacer caballo D7 para luego caballo F6, ya que si caballo F6 directa, no podríamos jugar caballo por F6 y las negras no tendrían más remedio que jugar G por F6. Perdón, sacar la dama pronto no es buena señal, ya que en muchas posiciones esa dama se queda encerrada. Aquí podría seguir alfil D3, para que veáis, por ejemplo, una opción, y caballo F3, y hay que tener mucho cuidado, porque si una jugada como alfil B7, puede seguir simplemente alfil G5, y otro plan para que veamos cómo cazar la dama, pues por ejemplo, si nos juegan alfil E7, caballo F3 y B6 ahora, pues seguiría alfil G5 encerrando la dama negra. No tendría ninguna casilla donde poder mover y quedaría encerrada. Entonces, la, digamos, más usada sería caballo F6 y después de 5 caballo D7, aunque en alguna partida años atrás se hacía caballo 4. Las blancas seguirían con un desarrollo normal, poniendo el alfil en una buena diagonal, ¿vale? Que tenga buenas diagonales. C5, C3, buscando romper el centro, defendiendo. Caballo C6. Y aquí varias formas de jugar. Caballo E2 es la más usada, para dejarle la casilla F3 al otro caballo y poder defender el peón de D4. Aquí las negras suelen capturar y buscan reaccionar rápidamente con F6. Seguiría peón por. Y dos opciones. Caballo por F6, es la más habitual. Dama por F6 no es del todo la más recomendable, ¿vale? Pero también es otra opción a tener en cuenta. Caballo por F6. Seguiría caballo F3 sujetando el peón de D4 y alfil D6, por ejemplo, controlando esa diagonal, enroque y enroque. Llegando a una posición igualada, pero estratégicamente las blancas tienen un poco de ventaja a pesar de tener el peón de dama aislado. Porque el peón negro de 6 es un peón retrasado y un plan muy típico de las blancas es cambiar estos dos alfiles y buscar meterle presión al peón retrasado, ¿vale? Es una posición bastante cómoda para las blancas y bastante sencilla de jugar. Al final lo importante de la defensa francesa es que conozcamos planes de las negras, en este caso. Aquí otro, por ejemplo, hay que tener en cuenta que muchas veces se hace B6. Si seguimos igual, nos intentan hacer alfil A6 y buscar cambiarnos nuestro alfil bueno por el suyo malo. Al final las blancas tienen una posición cómoda, pero sí que es verdad que este alfil de casillas negras se queda un poco chocando con sus propios peones. Bueno. La defensa francesa es una defensa que se suele jugar mucho en jugadores de 1800 a 2000 de Elo aproximadamente, y es una defensa que tenemos que tener bien preparada para poder afrontarla con garantías. Esto es Mundo 64, tu canal y cada día el de más gente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos veremos en el siguiente. Adiós.